Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro, con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Si te gusta el contenido del libro y crees que merece estar en tu biblioteca personal, te dejo en la descripción el link para que lo puedas adquirir en formato físico o digital. Hola, gracias por estar acá nuevamente. Para el episodio de hoy voy a resumir un libro que se publicó en mayo pasado, así que es relativamente nuevo y quizás no hayan escuchado de él antes porque por ahora está solo en inglés, pero espero que pronto lo publiquen en español también. Bueno, el libro se llama Hello Fears, Cross Your Comfort Zone and Become Who You're Meant to Be, que en español sería Hola miedos, vence tu zona de comodidad y conviértete en quien estás destinado a ser, de la autora Michelle Pole, en el que nos habla de cómo pasó de ser una persona temerosa de todo, con muchísimos miedos, a ser una persona valiente, que hoy en día se enfrenta a los miedos y sale de su zona de comodidad con tal de alcanzar los sueños que se ha propuesto. Hoy en día Michelle es oradora. Viaja por el mundo dando charlas sobre cómo afrontar el miedo. Es empresaria y tiene su comunidad de Hello Fears donde hace su aporte a los demás, a través de las redes sociales. En este libro Michelle nos va contando su historia, pues su objetivo es poder inspirar a otros a través de lo que ella ha vivido. Y nos invita a nosotros también a tomar acción y a disfrutar lo que nos está esperando más allá del miedo. Vamos entonces. Para dar un poco de contexto, voy a hablar un poco sobre la vida de Michelle. Michelle es una venezolana, hija de judíos, que vive desde hace muchos años en Estados Unidos. A los 23 años se dio cuenta de que había alcanzado muchas de las metas que se había planteado desde niña. Dio su primer beso a los 14 años, había encontrado al amor de su vida y se había casado con él. Había terminado la universidad y se encontraba trabajando para una importante empresa de publicidad en Miami, con un buen sueldo que le permitía tener una vida cómoda. Un día se dio cuenta que lo único que le faltaba por cumplir, de acuerdo a su plan de vida, era convertirse en madre y comprar una casa. Sin embargo, le faltaba esa sensación de éxito o de felicidad que se supone debería sentir por estar próxima a cumplir con todo lo que se había planteado. Sentía que algo le faltaba, sentía que tenía mucho más para aportar y que esa comodidad en la que vivía no era lo que realmente quería, solo que no sabía por dónde empezar. Así que acudió a terapia y su psicóloga le dijo que le estaba faltando tener nuevas metas, proponerse nuevas cosas. Así que esto la impulsó a perseguir uno de sus sueños, que era vivir en Nueva York. Fue así como se decidió estudiar un posgrado en branding, es decir, en marca. Y esto fue lo que marcó un antes y un después en la vida de Michelle. Pues en una de las clases le pidieron que escriba cómo le gustaría que fuera su vida en 10 años. Esta simple consigna la hizo pensar en cómo le gustaría vivir sus próximos 10 años. Pudo plasmar entonces aquellas ambiciones que siempre había tenido, lo que realmente ella deseaba y que la haría feliz. Ella estaba muy emocionada con todo lo que había escrito sobre su futuro, hasta que llegó una pregunta más: identificar el mayor obstáculo que podría interponerse en sus planes. Fue entonces cuando se dio cuenta que no había vivido su vida al 100% impedida por una sola cosa: el miedo, y que este era su mayor obstáculo para alcanzar todos aquellos sueños que había plasmado en el papel. Estaba hambrienta de éxito, pero paralizada por el miedo. Así que su profesora les planteó a toda la clase el proyecto de los 100 días, que consistía en hacer una cosa repetidamente
por 100 días seguidos, aquello en lo que quisieran trabajar como una forma de mejorar alguna habilidad o de ser una mejor versión de ellos mismos. Por supuesto, ligado al mayor obstáculo que habían identificado previamente. Bien, Michelle decidió hacer su proyecto de 100 días sin miedo, en el que tuvo que enfrentar cada día algo a lo que ella le tenía miedo. Su meta era convertirse en una persona valiente. Pasó entonces de simplemente reaccionar a la vida a ser intencional sobre su vida. Más adelante les contaré de dónde provenían todos los miedos de Michelle. Bien, al ir avanzando en su desafío de 100 días sin miedo, pasando por vencer su miedo a los perros, volar en helicóptero, hacerse un piercing, hacerse el depilado brasileño, ir a un bar sola, donar sangre por primera vez, bailar como si nadie la estuviera mirando en pleno Times Square, que es el lugar más concurrido de Manhattan, Michelle entendió que no tenía 100 o más miedos, que en realidad todos se resumían en 7 miedos centrales, los cuales son miedo al dolor físico, miedo al peligro, miedo a pasar vergüenza, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al control o a perder el control, miedo a las cosas repulsivas. Dentro de estas 7 categorías, habían algunos miedos con los que se sentía menos incómoda que con otros, y que eran totalmente distintos a los de su esposo, quien tiene una personalidad muy diferente a la de ella. Por lo cual, aun cuando el miedo es universal, también es extremadamente personal. Cada uno tenemos nuestras propias zonas de confort. Sabemos exactamente dónde empiezan y dónde terminan. Y son únicas de cada individuo, al igual que nuestro cuerpo o nuestra personalidad. Lo que para mí puede ser más fácil de afrontar, puede no serlo para ti. Por ejemplo, con el miedo al dolor, cada persona tiene un umbral diferente de tolerancia. El miedo al peligro también lo definimos cada uno, mientras que muchas personas no ven peligro en salir a andar en bicicleta por las calles de una ciudad bastante transitada, quizás no se atreverían en cambio a hacer algún deporte extremo, el cual es mi caso. Yo solamente una vez salí a recorrer las calles de Buenos Aires en bicicleta y el miedo y la preocupación de que me atropellen fue tal que nunca más lo hice. Pero en cambio he hecho rafting y en general me atrevo mucho más a hacer deportes extremos. Por otro lado, el miedo a pasar vergüenza está muy relacionado a nuestra necesidad de encajar, de pertenecer, de mantener el status quo, el cual limita muchísimo nuestra autenticidad e individualidad. El miedo al rechazo es el miedo al dolor emocional. Escuchar un no es una de las cosas más duras que los humanos tenemos que enfrentar, pues causa un profundo dolor en nuestros corazones. Nos hace creer que no somos suficientes, por lo que tratamos de evitarlo lo más que podamos. El miedo a la soledad. Puede que para muchas personas el tener un tiempo a solas sea muy necesario, mientras que otras lo evitan a toda costa. No conciben la idea de estar con ellos mismos y de hacer actividades sin compañía. Enfrentarse a su soledad los aterra. Las personas excesivamente controladoras por su parte no se dan cuenta que justamente ese exceso de control es lo que no les está permitiendo vivir el momento. Mientras más se esfuerzan por controlar todo en su vida, menos lo disfrutan. El miedo a las cosas repulsivas tiene que ver, por ejemplo, con probar nuevas comidas que quizás parecen un poco asquerosas para nuestros ojos, pero que podrían resultar deliciosas, como comer insectos o simplemente ir a un baño público en un evento masivo. ¿Ustedes qué orden le darían a estos 7 miedos si tuvieran que ir desde el que menos les incomoda
hasta el que dirían no me atrevo a hacerlo. Hay algo común entre todos estos 7 miedos, y es que la razón por la que tememos enfrentar algo nuevo, algo que no hemos intentado antes, es porque no sabemos cuál será el resultado. Es decir, tenemos miedo a lo desconocido. Y aquí es donde entra la tan llamada zona de comodidad o zona de confort. La misma se expande a medida que enfrentamos nuestros miedos, pero se contrae cuando nos limitamos nosotros mismos. Puede ser que tu miedo te frene de intentar algo y que te convenzas a ti mismo de que en realidad no te gusta, cuando nunca lo podrás saber si no lo intentas. Y si al final termina pasando que no te gusta, pues entonces podrás hablar con convicción de que realmente eso es algo que no te gusta. Pero si no le das al menos una oportunidad, nunca lo sabrás con certeza. Piensa en aquello que tienes miedo de hacer y que está limitando tu vida en cierta forma. Aquello que te está impidiendo cumplir algo con lo que sueñas. Espero que con las enseñanzas de este libro te decidas a vencer el miedo e intentarlo. Michelle descubrió que mientras más decía sí a las nuevas experiencias, más emociones se permitía sentir, y que esto era posible porque había decidido abrazar lo desconocido. Comprendió que el sentimiento de miedo es también una señal de crecimiento, progreso y oportunidad. Para poder vencer su miedo al control, que le impedía vivir el presente, nos comparte 7 métodos que la han ayudado. Primero, salir de la zona de confort. Planear cosas que no has hecho antes en lugar de seguir la misma rutina de siempre. Y esto lo puedes aplicar en cosas muy básicas. Es decir, en lugar de regresar desde tu trabajo hasta tu casa directo como lo haces todos los días, puedes simplemente tomar otro rumbo, hacer otra cosa, algo distinto que te saque de esa comodidad. Segundo, concentrarse en el camino en lugar de en la meta. Esto implica disfrutar el proceso, tanto a nivel personal como en lo profesional. He visto muchas personas ansiosas por terminar sus estudios y tener finalmente su título en mano, o a personas que celebran su ascenso pero que no disfrutaron del proceso. Para poder cambiar la perspectiva y poder disfrutar, la clave que nos da Michelle es sentir más gratitud por las cosas que tenemos que hacer, cambiando la frase tengo que por elijo esto o soy bendecido por. Por ejemplo, en lugar de decir tengo que ayudar a mi hijo con su proyecto de la escuela, mejor decir elijo ayudar a mi hijo con su proyecto de la escuela. Al poner nuestras tareas en términos de gratitud, nos ayuda a apreciar lo que tenemos y encontrar alegría en el acto de hacerlo, en lugar de solo buscar hacerla para terminarla pronto. 3. Apreciar el momento como si fuera tu última vez. Cuarto, no subestimar el tiempo, pues es lo más valioso que tenemos. Entonces, en lugar de decir sí a todas las cosas que se nos presentan, realmente pensar si queremos hacer aquello que nos propusieron o invitaron y que no solo sea un sí por compromiso o por herir susceptibilidades. Hacerlo solo si realmente es algo que nos entusiasma y queremos hacer. Quinto, planear disfrutar. Esto significa planear cuanto te sea posible previo al evento, a la presentación, a la reunión o la fiesta, pero dejar de controlar una vez que el momento llega, y en lugar de eso, disfrutarlo. Sexto, vivir primero, documentarlo después. Esto va para todos aquellos amantes de compartir sus experiencias en redes sociales. Michelle es una de ellas, pero ha entendido que al intentar documentar algo que está viviendo, la priva de disfrutarlo completamente, e incluso suele perderse detalles por estar más pendiente de encuadrar bien el video o la foto. Y séptimo, haz lo que te gusta como si nadie más te estuviera viendo.
dejar de limitarte por lo que los demás puedan opinar, pues eso te privará de vivir tu vida al máximo. Si dejas de pensar en si los demás te van a juzgar, vas a poder disfrutar más del momento. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre no tener miedo y ser valiente. El miedo es una de las cosas que nos hace humanos. Por lo tanto, una persona no puede definirse como miedosa o no miedosa, pues todos tenemos miedos, solo que cada persona tiene miedos diferentes. Una cosa importante que me había olvidado de mencionarles es que Michelle, cuando hizo su proyecto de los 100 días sin miedo, decidió documentarlo y subir un video en YouTube por cada día que iba afrontando un miedo. Antes de llegar al miedo número 50, uno de sus videos se volvió viral y de ahí en adelante mucha gente empezó a seguirla y obviamente vino la fama. Bien, luego de completar su proyecto de 100 días sin miedo, la gente empezó a presentar a Michelle como la amiga, la compañera o la invitada que no tiene más miedos, cuando en realidad todos sus miedos siguieron estando ahí, solo que ahora tenía la valentía de enfrentarse a ellos. Ser valiente es cuando a pesar del miedo tenemos el coraje de tomar acción y eso es mucho más poderoso e inspirador que ser una persona sin miedos. Cuando Michelle estuvo a punto de renunciar a afrontar su miedo número 95, que era saltar a una piscina desde lo alto de una roca en un parque de diversiones acuático, estaba aterrada. Veía pasar a su lado a muchos niños sin ningún tipo de miedo a saltar. Cuando fue su turno, se paralizó y pensó seriamente en no hacerlo, aunque toda la gente a su alrededor la animaba a saltar. De repente vio a una niña visiblemente atemorizada ir hacia el borde de la roca, mirar hacia abajo y luego regresar hacia atrás. Michelle se sintió inmediatamente conectada con la niña. Ambas tenían miedo. Finalmente no se sintió tan sola. Sin embargo, lo que vino a continuación la impactó. Aquella misma niña se acercó nuevamente al borde, respiró, cerró los ojos y saltó. Sin saberlo, esa pequeña niña inspiró a Michelle a hacer lo mismo. Pues pensó, si ella pudo a pesar de sus miedos, yo también puedo. Y finalmente se lanzó al agua, venciendo su miedo número 95. Hablar de valentía a los demás lo podemos hacer todos. Decir que hay que afrontar los miedos y que siempre hay que elegir el crecimiento. Pero causar un impacto en ellos no se logrará a menos que ellos nos vean afrontar los propios. ¿Cuántas veces le dices a tus hijos que afronten sus miedos, pero nunca les muestras que tú mismo estás enfrentándote a los tuyos? Sucede lo mismo con el liderazgo. Un líder sin miedos, además de peligroso, es también inalcanzable, nada inspirador y poco cuidadoso con los riesgos. Mientras que un líder valiente es aquel que te alienta a tomar riesgos calculados, informado de lo que está en juego y por lo tanto capaz de determinar con precisión si la potencial recompensa supera el riesgo. Valentía es alcanzar las metas que tú quieres para tu vida a tu forma y en tus tiempos, y no las metas que la sociedad espera que cumplas. Espero que les esté gustando este resumen. Y antes de continuar, les comento que he creado una cuenta en buymeacoffee.com como una alternativa para que puedan apoyar este proyecto. Consiste en invitarme un café, o los cafés que quieran, a través de la plataforma. Con su aporte puedo seguir comprando más libros y creando más episodios. De antemano, muchas gracias y les dejo el link en la descripción. Bien, continuemos. Ahora vamos a hablar de cómo convertirte en tu yo auténtico. Para Michelle, encontrar nuestra autenticidad implica abrazar nuestras imperfecciones o nuestras diferencias. Pues si somos capaces de resaltar nuestro verdadero yo, los demás
podrán ver belleza en nosotros. Si somos capaces de ser seguros de nosotros mismos, entonces el bullying o la crítica tendrán menos poder sobre nosotros. Así también, el actuar de manera diferente, pensar de manera diferente o expresarnos de manera diferente no tiene por qué intimidarnos. Más bien, nos da la oportunidad de sobresalir ante los demás, de hacer jugadas audaces que nos permitan estar donde queremos. Cuando Michelle aplicó a su posgrado, tuvo que enviar su portafolio de diseños. Ella sabía que competía con muchos otros aspirantes, pero que solo habían 25 plazas disponibles. Por lo que, en lugar de presentar su portafolio y tratar de convencer a la universidad de lo buena que ella era, decidió más bien criticar su propio trabajo, explicando cómo podría mejorar cada uno de sus diseños y pidiéndoles a ellos la oportunidad de poder aprender a hacerlo mejor la próxima vez siendo parte de su programa. Tu auténtico yo es el que sale a relucir cuando estás rodeado de las personas más cercanas a ti, con las que sientes confianza de ser tú y no te preocupa el parecer de cierta manera o no. Pero ¿qué pasa cuando estás rodeado de personas con las que por presión tienes que pretender ser de alguna manera? Esto puede hacerte sentir que no eres suficiente y es ahí cuando empiezan las comparaciones con los demás. Si bien la comparación es parte de nuestra vida, pues desde niños nos comparan con nuestros hermanos, primos, otros estudiantes u otros deportistas, resulta que de adultos seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero esta vez nosotros mismos, comparando nuestra vida, logros, carrera, dinero, apariencia, en fin, todo con los demás. Todo esto no hace más que traer a nuestra vida al síndrome del impostor, que es cuando las personas sienten que no merecen lo que tienen y se vuelve un círculo vicioso mientras más logros obtienen. Quizás conseguiste un trabajo muy bueno, pero al poco tiempo sientes que no eres tan bueno en ese puesto, por lo que trabajas duro para compensarlo. Entonces recibes un ascenso. Como no te lo esperabas y obviamente piensas que es un error de ellos y que pronto se darán cuenta de que no eres la persona indicada para ese rol, entonces decides trabajar duro nuevamente. Y ocurre que te vuelven a ascender. Entonces, en lugar de comparar y caer en el síndrome del impostor, es mejor contrastar. Cuando contrastamos, debemos mirar adentro, sentirnos bien con quienes somos, entender que es la única manera de crecer y llegar a ser auténticos, incluso si a los demás no les gusta o no están de acuerdo con nuestras decisiones. En cambio, cuando nos comparamos, nos victimizamos y permitimos que las circunstancias nos definan. Nos enfocamos en nuestras debilidades en lugar de en nuestras oportunidades. Michelle nos impulsa a diferenciarnos de los demás, contrastando en lugar de comparando, para lograr ver lo que los otros no están haciendo y encontrar ahí la oportunidad de llenar los espacios en blanco. Los espacios en blanco son territorios no explorados, es decir, buscar aquello que nadie más en tu industria está haciendo, aquello que los demás no se atreven a hacer por miedo a no encajar, por miedo a ser diferentes. Solo aquellos valientes que logren identificarlos y se atrevan a hacer un buen uso de esos espacios serán los que tomarán ventaja y podrán ser disruptores de la industria. Michelle nos da las claves también para construir nuestra marca propia. Porque no solo los productos tienen una marca, las personas también solemos crearnos nuestra propia marca cuando queremos vender nuestros talentos a los demás, sea en un trabajo o de forma independiente. La marca propia es la que construimos al mostrar al mundo quiénes somos en la forma más auténtica posible. Para poder hacerlo, necesitamos tener en claro 3 elementos: nuestros valores, nuestro tono
y nuestra propuesta única de venta. Los valores son los que definen lo que apreciamos más y en lo que creemos. Y aunque podemos identificarnos con miles de valores, cada persona tiene 3 o 4 valores centrales que definen sus acciones y elecciones. Los valores no solo definen gran parte de nuestra personalidad, sino que también nos ayudan a tomar decisiones y a priorizar. Si antes no habías escuchado sobre esto, puede que ahora mismo no tengas claro cuáles son tus valores centrales, pero intenta ir descubriéndolos basado en las decisiones que tomas ante diferentes situaciones. El tono. El tono es lo que le da la personalidad a nuestras palabras y acciones. Cada uno de nosotros tiene un tono diferente. ¿No te ha pasado que cuando recibes un mail de un familiar, amigo o colega y lo lees, en tu mente lo estás leyendo con su tono de voz y en su forma de hablar? Así también, seguramente, si alguien agarrara tu teléfono y enviara un mensaje desde tu WhatsApp a algún amigo cercano, la otra persona se daría cuenta que no eres tú, por la forma de escribir, porque la forma de expresarse o las palabras que usó no te caracteriza. Bueno, eso es exactamente a lo que el tono se refiere. La propuesta única de venta es aquello que tenemos que nos diferencia de los demás. Así como en publicidad, cuando se quiere promocionar un producto, se buscan sus características que lo hacen único, así también nosotros debemos buscar aquello que nos hace únicos. Busca entonces qué haces en tu trabajo o en tu negocio que te hace único. Michelle, por ejemplo, nos comparte que a ella la hace única en su industria, primero su acento, porque al ser extranjera no habla perfectamente el inglés, siempre hay un pequeño acento que tiene. Y otra característica es que ella empieza todas sus presentaciones bailando reggaetón. Entonces esas son dos de sus varias características que la hacen única. Una vez que completes estos 3 elementos, tendrás entonces definida tu marca personal propia. El siguiente tema que vamos a hablar es sobre cómo afrontar la crítica. Tanto si decides exponerte al mundo a través de la web para compartir tu marca personal propia, para compartir con los demás aquello en lo que los puedes inspirar, ayudar o enseñar, como si decides hacerlo solo con tu círculo más cercano, amigos, familia y entorno laboral, siempre vas a recibir comentarios alentadores y valiosos, así como la tan temida crítica. Lo importante es que no te dejes definir por la crítica. No dejes que la crítica te detenga de seguir haciendo lo que quieres y te apasiona, sino más bien que sea la crítica la que te incentive a ir por más. Es normal que cuando hieren tu ego te empieces a cuestionar si realmente lo que haces es suficientemente bueno, si tú eres bueno en aquello que haces y si deberías realmente molestarte en seguir haciéndolo. Estas y otras preguntas se instalan en la mente, esa vocecita malévola intentando sabotearte. Michelle comparte su estrategia de 4 pasos que ella sigue para manejar la crítica. Primero, escuchar. Poner atención a lo que dice la crítica. Entender si todos los puntos que toca la crítica son falsos o si hay algo de verdad. Pues siempre hay lugar para mejorar, nadie es perfecto. Entonces, alejar la rabia o la molestia inicial que nos causó y definir el porcentaje de verdad que tiene esa crítica. Segundo, crear distancia. Implica pensar en la persona que hace la crítica. Si la conoces, entonces pensar en el tipo de decisiones que suele tomar, el trabajo que hace, las luchas por las que ha pasado en su vida. Si no la conoces, al menos intenta imaginarlo. Y luego, entender cuál es la intención detrás de su comentario. ¿Lo hace como una crítica constructiva para ayudarte a mejorar? ¿O lo hace tan solo para hacerte sentir mal? Entender el contexto y desde qué lugar viene la crítica te puede ayudar a no tomarlo de forma personal. Tercero, tomar una decisión. Implica decidir si vas a cambiar la forma
como haces algo porque entiendes que la crítica es constructiva y estás dispuesto a mejorar, o si vas a decidir seguir apostando por aquello que haces porque crees en ti y porque el comentario viene desde un lugar negativo. Y cuarto, tomar acción. Usar la crítica como gasolina para seguir avanzando en tu mejor versión y probar a aquellos que dudaron de ti que se equivocan. Recuerda que tú también tienes a tu propio crítico interno. Nadie nos está juzgando de la misma forma en la que nos juzgamos nosotros mismos. Entonces, cuando cometas un error, que por supuesto pasará seguido, pues somos humanos, recuerda que hiciste lo mejor que pudiste con el conocimiento y las herramientas que tenías en ese momento. No seas tan duro contigo. Acepta tu error, piensa en las cosas que podrías hacer para mejorar y luego da la vuelta a la página. Agradece por las lecciones aprendidas y perdónate a ti mismo. Ahora vamos a hablar sobre el miedo al fracaso. El miedo al fracaso nos detiene de luchar por nuestras metas, sueños o ambiciones. Nos da tanto miedo el riesgo que trae el aventurarnos e intentar cosas nuevas que ni siquiera lo intentamos. Preferimos quedarnos en nuestra zona de confort aún teniendo frente nuestro 10, 15 o 20 puertas adelante con la posibilidad de que una sea la puerta que nos lleve directo a nuestra meta. Enfrentar el miedo al fracaso implica arriesgarse a abrir una a una las puertas, sabiendo que posiblemente la primera que abras no será la indicada, pero que con solo el hecho de haberla abierto ya te estás acercando más a la puerta correcta. Cada una de esas puertas tiene un propósito, algo que enseñarte, y todo eso que aprendas al abrirlas te hará cambiar a ti también. Esas lecciones te darán nuevas perspectivas. Cuando finalmente abras la puerta de la vida que anhelas, te darás cuenta que no es tu puerta final, que con el tiempo te volverá a brindar un nuevo set de puertas para abrir y seguir creciendo. Sí, tomar acción te puede conducir al fracaso, al rechazo y al dolor emocional, pero cuando sabes a dónde quieres ir y estás comprometido con hacerlo, nada es más importante. Y entonces, fracasar deja de ser que el resultado que obtengas sea el equivocado, sino que ahora fracasar es el acto de ni siquiera intentarlo. Piensa entonces que cada vez que das un paso atrás ante el riesgo, que no intentas cosas nuevas o no te aventuras a lo desconocido, estás un paso más lejos de alcanzar tus metas. No mucha gente está dispuesta a dejar su zona de confort e ir tras sus grandes sueños. Es por esto que el real enemigo del éxito no es el fracaso, sino la comodidad. Michelle nos habla del proceso de afrontar los miedos. En su desafío de los 100 días sin miedo, Michelle descubrió, por experimentación propia, las 6 etapas que se viven al enfrentar un miedo. La primera es la etapa de descubrimiento. Ocurre cuando lees algo, escuchas algo o miras algo que tú nunca habías ni remotamente considerado antes, y tu respuesta inmediata es: yo nunca haría eso. Segundo, la etapa de negación. Inmediatamente luego de tu descubrimiento, tu mente empieza a formular razones por las cuales definitivamente no deberías afrontar ese miedo. Y es aquí donde muchas personas se quedan, en su zona de confort, validada por las excusas. La tercera es la etapa de determinación, que es cuando pones en jaque esas excusas y empiezas a pensar en la remota posibilidad de que todo vaya bien al afrontar ese miedo. Es entonces cuando aparece la emoción y las expectativas que te empujan a enfrentarlo. La cuarta etapa la denomina la etapa de ¿qué carajos estoy haciendo? Esta etapa ocurre justo momentos previos a que enfrentes tu miedo y tu mente se pregunta ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿En qué estabas pensando cuando lo decidiste? Y se llena de los peores escenarios posibles.
Aquellos que logran vencer esos pensamientos son los que pasan a la siguiente etapa, que es la etapa de la acción. Es el momento en el que decides saltar, hacer o decir. Básicamente, actuar sin mirar atrás. En ese momento ya estás bien lejos de tu zona de confort y lo sabes. Y finalmente, la etapa de celebración. Cuando te sientes orgulloso de haber vencido ese miedo, de haber tomado acción y de haberlo logrado, aun cuando al inicio te negaste o cuando estuviste a punto de rendirte en la etapa de ¿qué carajos estoy haciendo? Sin embargo, avanzaste y por eso ahora puedes celebrar. Michelle comparte su secreto para poder vencer la etapa de ¿qué carajos estoy haciendo? Fue algo que descubrió justo cuando estaba enfrentando su último miedo, dar una charla TED. Paralizada de miedo por lo que estaba a punto de hacer y sin saber a dónde esconderse, recibió palabras de aliento de uno de los voluntarios de TED que estaba junto a ella. Linda, tú puedes, todo va a estar bien. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar? Una frase que todos hemos escuchado muchas veces, pero que en ese momento instaló en la mente de ella justamente eso, todo lo peor que podría pasar. Pero en un momento de revelación se dio cuenta de que no iba a sacar el coraje para dar su charla si solamente consideraba los escenarios negativos. Así que decidió cambiar la pregunta a ¿qué es lo mejor que podría pasar? Y de repente vio un abanico de oportunidades. Se repitió todas las cosas que podrían salir bien y se fue llenando de confianza y el miedo se fue alejando. Desde ahí en adelante, cada vez que tiene que enfrentarse a algo que la atemoriza o con lo que no se siente muy cómoda, decide preguntarse ¿qué es lo mejor que podría pasar? Por lo tanto, empieza a entrenar a tu cerebro para que cada vez que te tengas que enfrentar a algún miedo, pongas tu enfoque en las recompensas y no en los riesgos. Esta es la forma en la que vas a poder escoger crecimiento en lugar de confort. Y llegamos a la parte final, en la que te voy a contar brevemente de dónde provienen los miedos que tenía Michelle y los pasos que nos recomienda para poder cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Los abuelos de Michelle, al ser judíos, fueron despojados de sus casas en Rumania y enviados a campos de concentración. Tuvieron la suerte y la fortaleza de sobrevivir, y apenas pudieron, huyeron de Europa y se instalaron en Venezuela. La madre de Michelle creció escuchando esta y otras historias más sobre el Holocausto, e inconscientemente se instalaron en ellas ciertos temores, siempre pensando que lo peor podría pasar. Fue esto lo que transmitió también a su hija. Por otro lado, si bien cuando Michelle nació, Venezuela era un país muy distinto al que es hoy en día, con el paso de los años se empezó a convertir en un país con mucha inseguridad, robos, secuestros, sicariato, entre otras cosas. Tanto así que Michelle se sentía insegura en su propia casa, pasando a veces noches sin dormir pensando que alguien se podía meter. Todo esto la hacía vivir en un constante estado de ansiedad y, por supuesto, de miedos. Cualquiera que sea la mochila pesada que llevemos, siempre existe la opción de dejar de cargarla o al menos de aligerar su peso. Para esto tenemos los siguientes 8 pasos. Primero, imagina tu cambio. Para poder lograrlo, tienes que creerlo. Para eso, imagina en la persona en la que te quieres convertir, mentalmente, físicamente y emocionalmente. Segundo, ayúdate tú mismo. Cuando ya te hayas convencido de que es posible, entonces empieza a buscar ayuda. Quizás puedas empezar por leer libros de autoayuda, escuchar charlas de gente que te inspire, ir a terapia, seguir a gente que te impulse a seguir por aquello que quieres. Por lo que quizás tengas que hacer una pequeña limpieza en tus redes sociales y dejar de seguir a aquellos con los que te vives comparando y te hacen sentir inseguro. Tercero, define tu camino. Haz que tu experiencia ayude a otros. Comparte con otros lo que te enseñó esa mochila pesada y lo que hiciste para poder dejarla.
Intenta impactar en otros como te hubiera gustado que alguien hubiera hecho contigo. Cuarto, ponte a trabajar. Manos a la obra. Para poder llegar a ser la persona que imaginaste en el primer punto, vas a tener que trabajar en ti. Quizás tengas que tomar cursos, rodearte de gente experta en el tema o asistir a seminarios. Piensa en todo aquello y luego a trabajar. Quinto, cambia el enfoque. Cuando te sientas paralizado por los cambios que estás haciendo, detente a pensar que esta vez ya no estás trabajando solo por ti, sino también por los demás, por generar un impacto, por beneficiar a otros. Puede aplicar si quieres ser un chef o si quieres ser un fotógrafo. Cuando lo estés haciendo, piensa en el valor que le aportas a ellos, a los otros. Sexto, recuerda siempre por qué empezaste y dónde empezaste. Es lo que te dará propósito. Séptimo, perdona. Acepta y perdona tu pasado. Solo así podrás seguir adelante. Perdona a la persona que necesites, seas tú mismo o alguien más. Deja ir y da la vuelta a la página. Y por último, cambia tu futuro. Trabajando en tu presente, estás cambiando tu futuro. Dejando ir tu pasado, trabajando en ti, generando impacto, es como te vuelves imparable. Recuerda que podemos convertirnos en el héroe de nuestra propia historia o en la víctima. Todo depende de nosotros mismos. Bueno, hemos terminado el libro. Espero les haya gustado. Debido al tiempo de duración del episodio, me fue difícil incluir más sobre la historia de Michelle, los miedos a los que se enfrentó, el momento en el que su proyecto se volvió viral y cómo decidió renunciar a su trabajo estable y empezar a emprender. Así que si te interesa conocerla un poco más, te invito a buscar sus videos en YouTube, donde podrás ver el reto de los 100 días, su charla TED y algunas entrevistas que le han hecho. Así también puedes conocer un poco más de su comunidad en Instagram y la puedes encontrar como @HelloFears. Los espero en el siguiente episodio. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com, donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.